Hola doctores, ¿cómo están? En este momento vamos a iniciar con el capítulo 5, que se llama Potenciales de membrana y potenciales de acción. Como siempre es un placer estar con ustedes, les doy la bienvenida a este capítulo 5 y pues vamos a divertirnos. En este capítulo vamos a aprender cómo funcionan las células desde la parte eléctrica. Y bueno, el temario que vamos a tener a grandes rasgos, vamos a ver la física básica de los potenciales de membrana, la medición del potencial de membrana, el potencial de membrana en reposo de las neuronas, el potencial de acción de las neuronas, la propagación del potencial de acción, el restablecimiento de los gradientes iónicos y tres conceptos importantes que son meseta, ritmicidad y la transmisión de señales. Y pues bueno, vamos a iniciar preguntándonos, ¿qué es un potencial de acción y qué es un potencial de membrana? En este caso es muy importante saber que para que las células pues puedan hacer sus funciones necesitan a fuerza tener algo que se llama potencial de acción, es decir, conducir algo de electricidad. Y al conducir algo de electricidad son capaces de activar otros procesos para los cuales fueron hechos. Por ejemplo, si yo quiero mover mi brazo, esto tuvo que lanzar potenciales de acción en las células musculares y entonces gracias a esto se da la contracción para que yo pueda mover mi brazo. Así es que digamos que el top que tienen las células es crear potenciales de acción. Para comprender esto, primero tenemos que hablar de lo que es un potencial de membrana. En este caso, un potencial de membrana se refiere a las cargas eléctricas que una célula es capaz de hacer. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema, que se llama biofísica de la membrana. En este caso vamos a ver que cuando hablamos de la biofísica de la membrana, vamos a hablar de cómo calcularla. El primer concepto que debemos de tener claro es que es un potencial de membrana. No se vayan a equivocar con potencial de acción, son dos cosas diferentes. Vamos a hablar de potencial de membrana. Y el potencial de membrana se refiere a la diferencia de concentración de iones a través de una membrana semipermeable. ¿Qué es un ion? Dijimos que un ion es una sustancia que cuando se introduce al agua adquiere una carga eléctrica, ya sea positiva o sea negativa. Y como nosotros estamos hechos de agua, ya lo vieron en capítulos anteriores, nosotros estamos llenos de iones que tienen cargas eléctricas. Entonces, ¿cómo hace la célula para producir electricidad? Simplemente va a mover a sus iones que tienen cargas eléctricas para poder producirlo. Entonces vamos a identificar el potencial de membrana, es decir, en reposo una célula, cómo se encuentra en sus cargas eléctricas. Vamos a darnos cuenta que si yo tengo una célula, este es el interior de la célula y este es el exterior de la célula, vamos a tener siempre una carga positiva en el exterior y negativa en el interior. ¿Cómo va a poder lograr esto? Gracias a que tenemos una membrana semipermeable. Ya habíamos hablado en la clase anterior sobre esta característica de la membrana que logra hacer este gradiente de electroquímico, ¿sale? Entonces, en este caso tenemos positivo afuera y negativo adentro. Y para esto vamos a hablar del primer concepto también, que se llama ecuación de Nernst. Cuando nosotros hablamos del potencial de Nernst, estamos hablando de que nuestra célula efectivamente es negativa adentro y positiva afuera. Pero esto se va a dar porque tiene diferentes iones. Los iones principales van a ser el potasio y va a ser el sodio. ¿Qué es lo que hizo este personaje que es Nernst para poder calcular la electricidad que generaban estos iones cuando se movían? Lo primero que hacía era considerar a una membrana que no existe. En este caso nuestra membrana es semipermeable, pero él dijo que esta membrana era una membrana imaginaria en la cual sí era permeable. Y entonces la diferencia entre esta ecuación y otra que vamos a ver es que solamente habla de un ion por un ion, ¿sale? Es decir, si yo quiero calcular para potasio, solo está calculando para potasio. Si está hablando para sodio, solo está calculando para sodio. ¿Por qué estamos hablando de estos dos iones? Porque van a ser de los más importantes. Resulta que el potasio va a tener una carga positiva y la mayor concentración de potasios van a encontrarse dentro de la célula. Y el sodio también es un ion con carga positiva, pero la mayor concentración de sodio va a estar en el exterior de la célula, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con el potencial de Nernst por potasio.
Lo primero que nos dicen es que el potasio, el sueño del potasio es salirse de la célula. Él está dentro de la célula, pero su sueño siempre ha sido salir de la célula. Como la célula tiene una membrana semipermeable, no le dan permiso. Pero en este caso para NERS, esta célula tiene una membrana totalmente permeable. Y si es una membrana permeable, ¿qué creen que va a pasar con el potasio? Pues el potasio, muy gustoso, se va a desplazar hacia el exterior de la célula. ¿Se acuerdan ustedes que ya hablamos de difusión simple? Y en la difusión simple quiere decir que si yo tengo aquí una gran cantidad de potasios y aquí tengo un solo potasio, ¿hacia dónde se va a mover este potasio? Se va a mover hacia el exterior, como quería el potasio, se le cumple su sueño y entonces sale inmediatamente de la célula. Y una vez que sale de la célula, pues resulta que empieza a llenar este espacio que es el líquido extracelular. Y una vez que lo llena, resulta que todo el potasio que está dentro de la célula, por más que quiera seguir saliendo, llega un momento en el cual un poco del potasio se queda dentro. Y por más que quiera empujar, ya no puede. ¿Por qué? Porque el espacio extracelular ya se llenó. Y a esto se le llama el potencial de NERS para el potasio. ¿De cuánto va a ser? Va a ser de menos 94 milivoltios. Eso es lo que calcula NERS para el potasio, ¿ok? Ahora vamos a ver el potencial de NERS, pero ahora explicado para lo que es el sodio. En este caso dijimos que el sodio tiene el sueño muy grande de poder meterse a la célula, pero la membrana semipermeable se lo impide. Sin embargo, como estamos hablando del potencial de NERS, recuerden que en la célula tiene una membrana permeable. Entonces, por fin se hace realidad el sueño del sodio para que pueda entrar hacia lo que es la célula. Y al entrar hacia lo que es la célula, nuevamente lo hace por difusión simple. Hay mucho sodio aquí afuera y muy poquito aquí adentro. ¿Qué es lo que pasa con estas moléculas? Se desplazan hacia el interior de nuestra célula. Y al desplazarse al interior de nuestra célula, llega un momento en el que ya no puede entrar más sodio. ¿Por qué? Porque el líquido intracelular ya se llenó de sodio y por más que se empujen para poder entrar, pues ya no pueden hacerlo. Ustedes lo van a demostrar o han visto los videos del metro. Por más que la gente se empuja, salta a las ventanas, etcétera, pues ya no entra. Y en este caso, ese va a ser el potencial de NERS, lo que va a impedir que siga difundiendo el sodio hacia el interior de lo que es la célula. Y esto está fijado en más 61 milivoltios. Este es el potencial de NERS calculado para el sodio, es decir, lo máximo que el sodio puede difundir cuando se le abre la célula, ¿ok? Entonces aquí lo estamos viendo en estas imágenes donde tenemos efectivamente la salida del potasio y en este caso lo fijamos a menos 94 milivoltios y el sodio que por fin puede entrar a la célula y lo fijamos en más 61 milivoltios. Aquí es importante observar que el potasio que era positivo cuando se sale de la célula va a dejar solamente atrás una pequeña cantidad de iones, pero estos iones que van a ser fosfatos y proteínas que vamos a ver más adelante tienen una carga negativa, así es que cuando el potasio abandona la célula deja la célula negativa. Y aquí vamos a ver que cuando el sodio entra a la célula, como son iones positivos, pues entonces va a dejar a la célula positiva, ¿sale? Entonces por eso aquí tenemos un signo menos y aquí tenemos un signo más, ¿ok? Entonces, cuando les pregunten cuál es el potencial de NERS para potasio, es menos 94 milivoltios. Y cuando les pregunten cuál es el potencial de NERS para el sodio, vamos a decir que es más 61. ¿Y esto de qué estamos hablando? Estamos hablando del potencial de difusión que tienen tanto el potasio como el sodio, ¿ok? Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a conocer a la ecuación de NERS. Ya dijimos que la ecuación de NERS va a tener la característica de que nos va a decir el potencial de difusión que se opone exactamente a la difusión de unión. Es decir, cuándo ya no puede seguir entrando el sodio, cuándo ya no puede seguir saliendo el potasio, y en este caso ese es el potencial de NERS, cuánto se opone para que sigan moviéndose estos iones. Y entonces, ¿cuál va a ser su fórmula? Su fórmula va a ser la fuerza electromotriz que va a estar medida en milivoltios, más menos 61, que es, ya vimos el potencial,
de Nernst para el sodio del logaritmo sobre lo que es la fuerza electromotriz, que en este caso sería para el potasio, y la concentración de ese ion dentro de la célula y en el exterior de la célula. Y en este caso vamos a darnos cuenta que el potencial en el interior de la membrana va a ser el potencial de Nernst. Y, por ejemplo, el potencial del líquido extracelular siempre va a ser considerado cero. Entonces, en el líquido extracelular, el potencial que vamos a estar considerando siempre va a ser cero. La siguiente, por favor. Luego vamos a pasar aquí a otro autor. Ya vimos que Nernst puso unas condiciones que en la realidad no existen. No hay una membrana que sea totalmente permeable, ni solamente hay un ion por cada ocasión. En este caso vamos a hablar de Goldman, que también es conocida como la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. En este caso, estos autores lo que hicieron fue decir, mira, la realidad es que no existe una membrana que sea permeable para cada ion, y los iones no están solitos, sino que están interactuando entre sí. Y cada uno de ellos, como tiene una carga, pues va a estar ejerciendo ciertos parámetros para la difusión de estos iones. Entonces vamos a poner una membrana, y esta membrana sí es semipermeable, o sea, sí es selectiva. ¿Qué vamos a tener dentro? Una gran cantidad de potasio, que vamos a tener fuera una gran cantidad de sodio, pero también aquí Goldman lo que considera es al cloruro, y el cloruro va a tener una carga negativa, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la ecuación de Goldman? Dice, ¿qué tanto va a dejarme el interior de la célula con cargas cuando interactúan estos dos iones a través de una membrana semipermeable? Y en este caso vamos a darnos cuenta que esta interacción va a depender de la polaridad de los iones, es decir, aquí tenemos iones positivos y tenemos iones negativos. Va a depender de la permeabilidad de las membranas, es decir, hay momentos en los cuales la membrana va a ser más permeable al sodio, va a ser más permeable a lo que es el potasio, o podría llegar a ser más permeable a lo que es el cloruro. Y la tercera cosa de la que va a depender es la concentración de los iones en el interior y en el exterior de la membrana. Esto es algo muy importante porque si tengo mucho sodio en el exterior, lo que el sodio quiere hacer es ingresar a la célula. Y si tengo mucho potasio en el interior, lo que quiere hacer el potasio es salir de la célula. Por lo tanto, en este caso, esta interacción donde el potasio quiere salir, el sodio quiere entrar y en este caso nuestro cloruro ejerce con su carga negativa interacción entre estos dos iones positivos, entonces nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener una fijación para Goldman de un potencial de membrana de menos 86 milivoltios, ¿ok? Esto es muy diferente a lo que dice Nernst, pero es más cercano a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que la membrana es semipermeable o selectiva, es la realidad que no solamente está un ion, sino que están interactuando diferentes iones. Y si nosotros observamos aquí, esta es la fórmula de Goldman. Y nuevamente nos calcula la fuerza electromotriz en milivoltios, que va a ser igual a menos 61. ¿Por qué menos 61? Porque resulta que realmente los canales de potasio van a estar cerrados y la mayor cantidad de iones que se van a mover hacia lo que es la célula van a ser los iones sodio. Por eso vamos a tomar esto y es menos 61 por el logaritmo. ¿Qué es lo que está aquí comparando? Está comparando a cada ion, es decir, está hablando de lo que es la concentración del sodio, está hablando de la concentración del potasio y está hablando de la concentración del cloruro. Y entonces lo que está haciendo es comparar cada uno de ellos el potencial de difusión y para estos la concentración dentro de la membrana, fuera de la membrana y la interacción que van a tener entre estos tres iones para poder darnos un potencial de membrana de menos 86 milivoltios. Es decir, si vemos a una membrana en reposo, para Goldman el voltaje que está manejando el interior de esta célula es de menos 86 milivoltios. Y entonces cumple lo que habíamos observado, que el interior de la célula es negativa y que el exterior es
positivo. ¿Qué tan negativo? Menos 86 milivoltios. Ahorita vamos a ver qué otras cosas se van a agregar para dar, ahora sí, el potencial de membrana total. La siguiente, por favor. En este caso, vamos a darnos cuenta que el potencial de membranas en las fibras nerviosas, vamos a escoger, y esto es algo súper importante, que ustedes vean que lo que vamos a hablar es sobre fibras nerviosas, fibras del sistema nervioso, o también puede ser que estemos hablando de fibras musculares. Solamente cuando les comenten que son fibras musculares cardíacas, por ejemplo, o fibras musculares lisas, estaremos hablando de esas estructuras. Pero ahorita todo lo que vamos a hablar en cuestión de la parte eléctrica va a ser en unas neuronas, ¿ok? Entonces, en este caso, nos vamos a dar cuenta que el potencial de membrana en el interior de una fibra en reposo va a ser de menos 90 milivoltios. Y en este caso vamos a darnos cuenta y dirán, oiga doctora, pero no acaba de decir que según la ecuación de Goldman es de menos 86 milivoltios. Sí, efectivamente lo es, pero resulta que también va a intervenir la bomba sodio-potasio. Recuerden que ya vimos a la bomba sodio-potasio, que era un transporte activo de tipo secundario porque hacía su movimiento a través del ATP. Y en este caso, por eso se llama que es electrógena. ¿Por qué? Porque bombea en contra del gradiente de concentración. Recuerden, el sodio no se quiere salir de la célula y el potasio no quiere estar dentro de la célula. Entonces, a la fuerza los mueven y eso es lo que logra tener un gradiente de concentración eléctrica. ¿Y cuánto va a bombear? Dijimos que va a bombear 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro. ¿Y esto qué va a generar? Déficit de iones positivos en el interior y el gradiente de concentración. ¿Cuánto aporta la bomba sodio-potasio al potencial de membrana? Lo que va a contribuir es de menos 4 milivoltios, ¿ok? Entonces, si decíamos que Goldman calcula que nuestro potencial de membrana en reposo es de menos 86, agregamos la fuerza electrógena que está ejerciendo nuestra bomba y entonces vamos a tener menos 4 milivoltios. Si nosotros sumamos menos 86 más menos 4, nosotros vamos a tener nuestro potencial de membrana en reposo, es decir, nuestro potencial de membrana que va a ser de menos 90 milivoltios. Entonces, cuando ustedes les pregunten ¿cuál es el potencial de membrana de una fibra nerviosa o de una neurona? La vamos a fijar en menos 90. Menos 86 contribuyen los iones sodio, potasio, cloro, según Goldman, y 4 milivoltios está aportado por la bomba sodio-potasio. Aquí vemos a una bomba sodio-potasio, donde está transportando 2 potasios al interior y está transportando 3 moléculas de sodio hacia el exterior. ¿Por qué se vuelve negativo? Y dirán, ¿sí se han dado cuenta de que está transportando la bomba sodio-potasio a iones que son positivos? Y diríamos, si son positivos, ¿cómo es que logra hacer el interior negativo? Lo hace porque es como si ustedes estuvieran caminando y quieren llegar hacia lo que es la otra pared del salón. Y dicen, voy a dar 3 pasitos hacia afuera, 1, 2, 3, y doy 2 pasitos hacia atrás, 1, 2. Me voy acercando, muy despacito, pero me voy acercando. 1, 2, 3 y 2 pasos hacia atrás. 1, 2. ¿Sale? Entonces, de esta forma vamos avanzando y es por eso que el interior de la célula queda negativo. ¿Cuánto? Menos 4 milivoltios. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a considerar algo muy bonito que se va a llamar la fuga de potasio. Acuérdense que el sueño del potasio es salirse de la célula. Entonces, como todos los iones, pues está buscando por ahí a lo largo de toda la membrana por donde se puede salir. Y entonces resulta que en este caso encuentra un canal que es una proteína integral. Ya dijimos que la proteína integral es la que va a atravesar la totalidad de la membrana. Y este canal resulta que va a tener una preferencia por lo que es el potasio. Y en este caso vamos a darnos cuenta de que el potasio va a poder abandonar la célula a través de estos canales. Estos canales están abiertos y aunque también el sodio podría salir, tiene algo que se llama filtro de selectividad. Y
y al tener un filtro de selectividad, en este caso, se concentran en que el potasio es el que sale de la célula. Entonces, en este caso, el potasio puede fugarse incluso cuando la célula está en reposo. Y, pues bueno, es 100 veces más permeable al potasio que al sodio, por lo tanto se llama canal de fuga de potasio, pero también es llamado canal tándem. ¿Por qué se le llama tándem? Porque tiene su filtro de selectividad. Y pues bueno, entonces en este caso sabemos que en la célula normal todo el tiempo hay una fuga de potasio hacia el exterior, ya sea durante lo que es algo que vamos a llamar la despolarización, otra que va a ser la repolarización y otra que va a ser el reposo. Entonces el potasio siempre se está fugando a través de estos canales tándem. La siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a darnos cuenta entonces que vamos a hablar ya sobre el origen del potencial de membrana. ¿Qué es lo que va a determinar entonces este potencial de membrana? Es importante decir que hablar del potencial de membrana es decir que nuestra célula está en reposo, ¿sale? Entonces pueden decirle potencial de membrana en reposo o simplemente potencial de membrana. ¿Por qué? Porque nos está hablando de qué electricidad o qué carga va a tener la célula dentro, ¿sale? Y entonces, ¿cuáles van a ser estos factores? Van a ser 3 factores los que lo van a determinar. Va a ser la difusión de potasio, que ya vimos que según Nernst es de menos 94, va a depender de la difusión del sodio, que en este caso ya habíamos visto que Nernst nos la aplica a más 61 milivoltios, pero que Goldman nos da la más exacta, que es de menos 86 milivoltios, y agregamos a lo que es la bomba sodio-potasio con su aporte de menos 4 milivoltios. Entonces, si les hacen la pregunta de ¿qué es lo que origina el potencial de membrana a menos 90? Tiene que ser lo que es la difusión del potasio, lo que es la difusión del sodio y lo que es la bomba sodio-potasio. Sí, por favor. Y pues bueno, aquí vamos a ver que eso se va a llamar potencial de membrana neto. ¿Y cuánto dijimos que era? Menos 90. Y entonces aquí lo vamos a ver, esta imagen la tienen ustedes en su libro, donde tenemos un potencial de Nernst, donde nos aplica para lo que es el sodio, nos aplica para lo que es el potasio, nos habla de Goldman y nos da sobre la bomba sodio-potasio. Y con estas 3 situaciones, entonces, nosotros tenemos nuestro potencial de membrana neto, que es de menos 90 milivoltios. La siguiente, por favor. Y pues bueno, ya terminamos de hablar del potencial de membrana, este potencial de membrana en reposo. Entonces, si yo les digo, oye, ¿una célula normal tiene electricidad? Sí, por supuesto que tiene electricidad, tiene una polaridad. ¿Cómo es esa polaridad en el interior? Negativa. ¿Y cómo es en el exterior? Positiva. ¿Determinada por quién están? Difusión de sodio, difusión de potasio y bomba de sodio-potasio. ¿Ok? Esto es potencial de membrana. Ahora vamos a hablar de otro concepto que es diferente y este se va a llamar potencial de acción. Hablar del potencial de acción es hablar del funcionamiento ya de la célula. ¿Qué es un potencial de acción? Muy simple. Un potencial de acción es simplemente cambiar las cargas. Es decir, si adentro era negativo, hacerlas positivas, y si afuera era positivo, hacerlas ahora negativas. Esto es un potencial de acción. Simplemente invertir las cargas. Pero ahora vamos a conocer cómo hace esto la célula. Aunque parece un proceso muy simple, pues aquí va a intervenir diferentes canales, vamos a conocerlos para ver cómo se logra esta situación. Entonces, vamos a darnos cuenta que un potencial de acción va a ser un cambio rápido en el potencial de membrana. Recuerden que el potencial de membrana era de menos 90 milivoltios y en este caso podemos hablar de que puede llegar a ser ahora positivo en 35 milivoltios. ¿Ok? ¿Cómo va a ser esto? Va a comenzar con un cambio súbito de negativo hasta positivo y termina con un cambio hacia negativo. Es decir, un potencial de acción te va a invertir las cargas, pero no va a terminar hasta que regrese las cargas a lo que era lo normal. Negativo en el interior y positivo en el exterior. Entonces yo les pregunto, ¿qué es un potencial de acción? Es un cambio de la polaridad de la célula y el regreso de la polaridad de la célula a potencial de membrana en reposo. Eso es un potencial de acción completo. Y
Y en este caso, el potencial de acción va a tener la capacidad de desplazarse, es decir, no se va a dar solo en un punto, sino que se va a desplazar a lo largo de toda la membrana celular, haciendo que no solo se dé un potencial de acción en un punto, sino en todo lo que es la célula. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases del potencial de acción? Esto también es muy importante y seguramente pregunta de examen, que van a ser estas tres fases. Vamos a tener una fase de reposo, una fase de despolarización y una fase de repolarización, ¿ok? La fase de reposo, estamos hablando en un potencial de membrana, donde está polarizada a los menos 90 milivoltios que ya conocemos. Luego va a venir la fase de despolarización, donde de repente, por una situación que vamos a ver más adelante, los iones sodios van a poder difundir hacia el interior de la célula y esta difusión rápida va a causar que los iones positivos hagan la carga eléctrica del interior de la célula positiva. ¿Y eso cómo se va a llamar? Despolarización. Entonces, el momento en el cual la célula es positiva en el interior y negativa en el exterior se llama despolarización. Y después vamos a ver que viene la fase de repolarización. Los canales de sodio se van a cerrar, los canales de potasio se van a abrir. Y si yo tenía aquí iones sodio positivos que entraron para hacer el cambio de la polaridad y tengo iones positivos que son potasios, pero estos abandonan a la célula, ¿cómo se va a ir quedando poco a poco al interior de la célula? Poco a poco se va a ir quedando negativa. Y entonces esto se llama fase de repolarización, ¿ok? Entonces vamos a repasar esto y dijimos que un potencial de acción es el cambio súbito de la polaridad de la célula y también regresar a la polaridad normal. ¿Cuántas fases tiene? 3, fase de reposo, de despolarización y de repolarización. Fase de reposo es un potencial de membrana que ya vimos, la fase de despolarización es la inversión de las cargas porque entra el sodio de forma súbita y la fase de repolarización es regresar a ser negativa en el interior, positiva en el exterior, gracias a la salida de potasio, ¿ok? Entonces aquí tenemos dos palabras muy importantes o dos definiciones importantes que va a ser la despolarización y la repolarización. ¿Qué pasa en la despolarización? Entrada de sodio. ¿Qué pasa en la repolarización? Salida de potasio. Eso también es muy importante que les quede claro. La siguiente, por favor. Y aquí lo vamos a ver. Resulta que a nosotros en fisiología, ya lo habrán visto, nos gustan mucho las gráficas. Y aquí estamos haciendo un ejemplo de cómo tenemos a nosotros a nuestra célula. En este caso tenemos un potencial de reposo. Vamos a ponerle aquí que estamos en menos 90 porque estamos en una célula nerviosa. Y entonces tenemos un potencial de membrana normal. ¿Cuál dijimos que esta era la primera fase? La segunda fase, ¿cuál va a ser? La despolarización. ¿Por qué? Porque entraban iones sodio y entonces ¿qué hacía? Pues hacía que se haga positivo el interior de la célula y al hacerlo era de forma tan súbita que forma esta gráfica, una subida bastante importante, ¿ok? Pero después dijimos que está la fase, esta es la fase 2, que es la despolarización, y después dijimos que los canales de sodio se iban a cerrar y los canales de potasio se iban a abrir. El potasio abandonaba la célula, por lo tanto quedaba negativa, y entonces ahora el interior de la célula empieza a quedarse negativo. ¿Y esto cómo se llama? Repolarización. Y esta es la tercera fase. La repolarización termina cuando llega otra vez a los niveles del potencial de membrana, ¿sale? Entonces, ¿qué fue esto? Fue un potencial de acción formado por tres fases, que es la de reposo, despolarización y repolarización. Fase de reposo ya vimos que es de potencial de membrana, despolarización, entrada de sodio, y repolarización, salida de potasio. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, doctores, lo que son los canales de sodio. Este canal de sodio es un canal muy bonito en su conformación. Vamos a conocerlo. Vean ustedes que este canal de sodio va a atravesar completamente lo que es la membrana celular. Aquí vemos la bicapa de fosfolípidos y vemos que es una proteína integral. La diferencia es que es una proteína integral que tiene compuertas y estas compuertas son abiertas por lo que es un gradiente de electricidad, ¿sale?
Entonces, vean ustedes que tenemos hacia acá al líquido extracelular y aquí tenemos al líquido intracelular. Es decir, esta es la parte externa de la célula y esta es la parte interna de la célula. La parte externa de la célula va a tener la compuerta de activación y la parte interna de la célula va a tener la compuerta de inactivación. Durante el potencial de acción vamos a ver cómo se va a estar moviendo este canal para permitir la entrada del sodio de forma súbita, para cambiar la polaridad, y cómo se va a cerrar para permitir que los canales de potasio se abran. Y en este caso vamos a ver que cuando estamos en reposo, que es nuestra primera fase, vamos a estar manejando un potencial de membrana de menos 90 milivoltios. En este momento, la compuerta de activación que está en la parte externa está cerrada y la compuerta de inactivación está abierta. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestro potencial de acción, resulta que la polaridad de la célula empieza a invertirse y empieza a irse hacia lo positivo. Quiere decir que cuando nos encontramos en lo que es el potencial de menos 90 a más 35, cuando se está desplazando hacia esto, la compuerta de activación del sodio, que es la parte externa, está abierta. Y la compuerta de inactivación también está abierta. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con el sodio? El sodio puede entrar muy feliz y rápidamente hacia lo que es el interior de nuestra célula. En este momento ya se está cerrando la compuerta de inactivación, pero es como si fuera un zaguán demasiado grande. ¿Es lo mismo cerrar una puerta chiquita? No, lo hacemos rápido. Pero cerrar una puerta muy grandota nos lleva mucho tiempo. Imagínense un zaguán de 8 metros de largo. Ustedes empiezan a caminar para cerrarlo y tardan mucho tiempo en lograr cerrarlo, ¿sale? Entonces, desde este momento la compuerta de inactivación ya se está cerrando, pero lo hace de una forma lenta. Y, por lo tanto, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a cruzar lo que son un potencial ahora de más 35 a menos 90, es decir, ya estamos en la repolarización. Nosotros vamos a tener una compuerta de inactivación totalmente cerrada y la compuerta de activación abierta. Y aunque el sodio quisiera entrar, ya no puede porque la compuerta de inactivación está cerrada. Cuando llegamos por fin a los menos 90, vamos a restablecer todo. La compuerta de activación se va a cerrar, la compuerta de inactivación se va a abrir y entonces vamos a regresar a nuestro estado de reposo. Entonces vamos a ver, si yo estoy cruzando a menos 90, ¿cómo está mi compuerta de activación? Va a estar cerrada y mi compuerta de inactivación abierta. Si estoy de menos 90 a más 35 milivoltios, mi compuerta de activación y mi compuerta de inactivación están abiertas. Y si estoy en más 35 a menos 90 milivoltios, yo voy a tener una compuerta de activación abierta y una compuerta de inactivación cerrada, ¿ok? Entonces tenemos, ¿qué cosa? Reposo, despolarización y repolarización, ¿ok? La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los canales de potasio. Es muy importante que ustedes identifiquen que este canal de potasio es diferente al canal de fuga de potasio o canal en tándem. Este es otro canal totalmente diferente. Nuevamente tenemos a nuestra membrana celular con nuestra bicapa de fosfolípidos y tenemos proteínas integrales con compuerta que van a estar atravesando totalmente esta membrana. Y la conformación que va a tener este canal de potasio es que solamente tiene una compuerta y esta compuerta va a estar en el líquido intracelular. Esta es la parte del líquido extracelular. El líquido intracelular quiere decir que la compuerta está del lado del interior de la célula y nos vamos a dar cuenta de que va a tener dos movimientos únicamente. Cuando estamos nosotros en reposo manejamos un voltaje de menos 90 milivoltios y en este caso, ¿cómo va a estar la compuerta de inactivación? Va a estar totalmente cerrada, es decir, el potasio no puede salirse. Pero cuando nosotros cruzamos de más 35 a menos 90 milivoltios, es decir, cuando ya se hizo la despolarización y vamos a regresar hacia lo que es la repolarización, el canal se va a estar abriendo. Y si se abre, nosotros vamos a ver que los iones de potasio van a poder salir
¿Y esto qué es lo que va a crear en la célula? Ya lo habíamos comentado, va a hacer que la célula se quede sin cargas positivas y entonces va a tender a hacerlas negativas, por lo tanto va a ayudar a la repolarización. Entonces, ¿cómo distinguir un canal de sodio de un canal de potasio? Simplemente por el número de compuertas. ¿Qué es lo que vamos a observar? Que dependiendo de cómo se encuentre, esto es despolarización para nuestro canal de potasio y esto va a ser nuestra repolarización. Entonces ya habíamos dicho en la célula que para lo que era vamos a ver, lo que era nuestra despolarización, nosotros teníamos que hacer esto positivo y esto negativo. ¿Quién tenía que entrar? Tenía que entrar el sodio en la despolarización. ¿Y qué tiene que ocurrir para la repolarización? Esto tiene que hacerse negativo y esto positivo. ¿Y de quién depende? De la salida del potasio. Y esto se llama repolarización. Y entonces nosotros ahora comprendemos cómo se encuentran estos canales para poder hacer tanto la despolarización como la repolarización. La siguiente, por favor. Y pues bueno, resulta que para poder obtener todos estos datos y para poder saber cómo funcionaban estos canales, pues dos personajes que se llaman Hodgkin y Huxley, que ganaron el premio Nobel por estos descubrimientos, lo hicieron a través de una pinza. Y esta pinza es una pinza que se llama pinza de voltaje, y esta pinza está conformada por un multímetro, por una pinza muy pequeñita que lograba entrar hacia el interior de la célula y otro electrodo que se quedaba en el exterior de la célula. Y entonces ellos infundían soluciones salinas para poder meter sodio a la célula, fijarlo a ciertos voltajes, y entonces ellos se daban cuenta cuando abrían y cerraban estos canales de iones. Y entonces se dieron cuenta que esta es una forma de medir a lo que es pues esta apertura y este cierre de estos canales. También hay otra forma de saberlo, y en este caso es a través del bloqueo de canales. Yo puedo bloquear exclusivamente canales de sodio o puedo bloquear exclusivamente canales de potasio. Esto se hace a través de algunas sustancias. Para bloquear los canales de sodio utilizamos una sustancia que se llama tetradotoxina, y si quieres bloquear un canal de potasio vas a utilizar un ion que se llama tetraetilamonio, ¿sale? Entonces en este caso nosotros podemos utilizar esto también para poder medir lo que es el comportamiento de nuestros canales tanto de sodio como de potasio. Así mismo, por favor. ¿Cuál va a ser la función de otros iones? En este caso nos vamos a dar cuenta que en la célula podemos tener otros iones, y en este caso no solamente va a ser el potasio, el sodio y lo que es el cloruro, sino que también podemos tener la influencia de otro ion que se llama calcio. El calcio tiene una polaridad positiva, ¿sale? Esta va a ser su característica. Y vamos a darnos cuenta que vamos a tener el calcio como un catión, pero también vamos a tener otros iones que van a ejercer como aniones. Estos aniones están dentro de la célula y van a ser las proteínas y van a ser los fosfatos inorgánicos. Entonces, cuando el potasio se sale, ¿a quién deja atrás? Pues deja a las proteínas y a los fosfatos inorgánicos que tienen carga negativa, y por eso cada vez que el potasio se sale, el interior de la célula se queda negativo. Y en este caso vamos a distinguir dos situaciones para el calcio. Una es que hay una bomba de calcio en el interior de la célula. Vamos a poner aquí el interior de la célula y tenemos una bomba de calcio, pero esta bomba de calcio bombea el calcio hacia el retículo endoplásmico. Esta bomba de calcio no nos sirve ahorita para lo que es el potencial de acción. Lo que nos va a servir es otra bomba de calcio, pero esta bomba de calcio está en lo que es la membrana. Entonces tenemos esta bomba de calcio, y esta bomba de calcio sí nos va a ayudar a crear lo que es la polaridad de la célula. El calcio, como es un catión, igual que el sodio, lo va a poder sustituir en algún momento. Por lo tanto, nuestra bomba de calcio va a poder meter hacia el interior lo que es calcio, y esto ¿qué es lo que va a generar? Que haya una mayor cantidad de cargas positivas y va a crear una despolarización. Es decir, si no tienes sodio, ¿a quién podrías utilizar para hacer una despolarización? Puedes utilizar al calcio.
En algunas ocasiones hay algunos canales, incluso que nos vamos a dar cuenta, que son exclusivos para calcio, pero también otros que van a ser canales sodio-calcio. Y en este caso, ¿qué puede entrar? Puede entrar el sodio y puede entrar el calcio. Y en este caso van a ser activadas por voltaje. ¿Y esto dónde se va a dar sobre todo? Se va a dar sobre todo en el músculo cardíaco y en el músculo liso. En lo que son las neuronas prácticamente no va a estar utilizándose tanto el calcio, más que más adelante para ver una alteración, pero lo más importante en la célula nerviosa va a ser el potasio, va a ser el sodio. Pero aquí lo más importante puede ser la conjunción tanto del sodio con el calcio. La siguiente, por favor. Y pues bueno, en este caso nos vamos a dar cuenta de que el calcio en el líquido extracelular va a poder hacer la función del sodio cuando hay déficit de iones. Entonces nos vamos a dar cuenta de que un canal de sodio va a ser muy sensible a la cantidad de calcio en el líquido extracelular. Si tú tienes una deficiencia de calcio en el líquido extracelular, el canal de sodio se vuelve muy sensible. ¿Y qué es lo que hace el canal de sodio? Se descontrola y empieza a abrirse simplemente porque sí, empieza a abrirse de una forma muy repetitiva. Es decir, si tú tienes una disminución de aproximadamente el 50% del calcio del líquido extracelular, tú vas a tener un canal de sodio muy sensible que va a empezar a generar despolarizaciones de forma repetitiva. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A que cualquier estímulo, o casi sin ningún estímulo, se dé una despolarización. Y si yo lo estoy haciendo en un músculo de forma repetitiva, esto nos va a llevar a la tetania muscular. ¿A qué se refiere la tetania muscular? A un músculo que está completamente rígido. Si por ejemplo yo tengo la mano así y no la puedo mover, esto sería tetania. ¿Por qué? Porque el canal de sodio está abierto, se abre, despolariza, y el efecto es que el músculo se queda contraído. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el calcio del líquido extracelular ha disminuido y eso hace sensible al canal de sodio, por lo tanto hay muchas despolarizaciones y eso crea tetania muscular. La siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a darnos cuenta de que cuando se da un potencial de acción, vamos a hablar de algo que se llama retroalimentación. Esta retroalimentación, ¿por qué se va a dar? Porque en este caso, cuando nosotros tenemos un estímulo sobre un punto de nuestra célula, acuérdense que el interior es negativo y el exterior es positivo, cuando nosotros logramos una despolarización, nosotros hacemos el interior positivo y el exterior negativo, pero lo hemos hecho en un solo punto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una retroalimentación. ¿Para qué? Para que esta situación se distribuya a lo largo de la membrana y entonces toda la membrana quede positiva y todo el exterior quede negativo, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esta retroalimentación. Y este es un ciclo de retroalimentación positiva. Recuerden que en su capítulo número 1 hablábamos sobre la retroalimentación y esta es una retroalimentación positiva buena. ¿Qué es lo que va a hacer? Que abre los canales de sodio y entre más canales de sodio se abren, más positiva se vuelve el potencial de membrana y entre más positiva se vuelve el potencial de membrana, más canales de sodio abre. Por eso te dicen que si a mí me dan la orden de dar una despolarización, ¿qué es lo que voy a hacer? A quien está a mi lado le voy a decir al canal de sodio, oye, ábrete. Y entonces ese canal de sodio le dice al que está a un lado, oye, ábrete, ¿sale? Y entonces de esta forma todos los canales de sodio se van abriendo por retroalimentación positiva. Luego, aquí vamos a ver que se abren los canales de potasio y se acaba el potencial de acción. Otro concepto importante va a ser el llamado umbral. Cuando nosotros tenemos este ciclo de retroalimentación positiva, resulta que nuestra célula se está volviendo positiva en el interior a lo largo de toda la membrana. ¿Cuándo va a poder darse esta situación? Cuando la cantidad de iones sodio que están entrando supera a la cantidad de iones potasio que están saliendo. Y cuando esto lo supera, entonces nosotros llegamos a un nivel en el cual ya no hay forma de echarnos para atrás. ¿Por qué? Porque se está dando el ciclo de retroalimentación
todos los canales de sodio se van a abrir y entonces todo el sodio va a ir hacia el interior para hacer a la célula positiva. Y en este caso, cuando nosotros llegamos hacia ese estado, eso se va a llamar umbral. Una vez que tú cruzas el umbral, ya no hay regreso. Es como cuando vamos a hacer enojar a alguien y empezamos con poquito y dice, ya me están molestando, pero todavía está de buenas. Entonces, en este caso, si nosotros seguimos con las bromas, ¿qué es lo que va a pasar? Llegamos a un umbral donde ya no nos va a seguir soportando y va a decir, oye, ya, por favor, déjeme en paz y todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Superamos umbral. Lo mismo ocurre aquí. Si nosotros empezamos a hacer retroalimentación positiva y dejamos que empiece a entrar todo el sodio, ya no hay regreso. Se va a dar una despolarización. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la célula para llegar a una despolarización? Cruzar su umbral. ¿Dónde va a estar fijado el umbral? Simplemente hay que llevar a lo que es el potencial de membrana en reposo a una elevación hacia lo positivo de aproximadamente 15 a 30 milivoltios. Por lo tanto, en una célula que va a ser una célula nerviosa, nosotros tenemos aquí nuestro potencial de membrana en reposo, que es de menos 90 milivoltios, y vamos a empezar a elevarla hasta lo que va a ser el menos 65 milivoltios. Si tú logras con tu estímulo o con la apertura de los canales de sodio cruzar menos 65, ya no hay nada más, simplemente se va a dar la despolarización y posteriormente la repolarización. Eso es el umbral. Entonces, en este caso el umbral es cuando los canales de sodio abiertos superan a la cantidad de canales de potasio que están abiertos para que el potasio se salga. Si tú llegas al potencial umbral, no hay regreso, simplemente hay despolarización. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y pues bueno, cuando nosotros tenemos esto y toda nuestra membrana ya logró hacer un potencial de acción, en este caso, nosotros vamos a generar un impulso nervioso. Y este impulso nervioso va a crear una acción. Por ejemplo, en el músculo, si yo lanzo un impulso nervioso, es decir, un potencial de acción, simplemente se va a dar una respuesta. ¿Cómo qué? Como una contracción. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí vamos a darnos cuenta de que este impulso nervioso va a tener diferentes características. Estas características van a ser la dirección de la propagación. ¿Hacia dónde se dirige esta propagación? Si yo tengo el estímulo de un punto, este estímulo se va a dirigir hacia todas las direcciones, ¿ok? Es decir, un potencial de acción no tiene una dirección específica. No podemos decir que el potencial de acción se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, sino que se desplaza por todas las direcciones. Vamos a tener otra característica del impulso nervioso, que es el principio del todo o nada. Una vez que se inicia un potencial de acción, ya no hay forma de detenerlo, sino que va a viajar a lo largo de toda la membrana y nadie puede detenerlo. Por eso se llama principio de todo o nada. O despolarizas toda la membrana o no despolarizas nada. Ese es el principio de todo o nada. Y el otro, en este caso, es que el cociente del potencial de acción respecto al umbral debe ser mayor de 1. Y este mayor de 1 es un factor de seguridad. ¿A qué se refiere con que sea mayor de 1? Se refiere a que hay un cociente en el cual, si tú no superas tu umbral, entonces no vas a tener despolarización. Pero si tú superas a tu umbral más 1, entonces tienes a fuerza que hacer una despolarización. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y bueno, imagínense que entonces ya tenemos la despolarización y la repolarización. ¿Qué es lo que va a pasar en algún momento? Imagínense que para repolarizar todos mis iones potasios están saliendo y que para la despolarización todos mis iones sodio están entrando. ¿Qué es lo que va a pasar en algún momento? Pues que si son muchas despolarizaciones, muchos potenciales de acción, en este caso, en algún momento se me van a acabar mis iones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que restablecer los gradientes iónicos de sodio y de potasio. ¿Quién va a hacer esta situación? Lo va a hacer nuevamente nuestra bomba sodio-potasio. Dice, mira, está saliendo el potasio, está entrando el sodio, eso no puede pasar, el potasio tiene que estar adentro y el sodio tiene que estar afuera, y entonces mi bomba potasio empieza a trabajar y le dice al potasio, ni modo, tienes que entrar. ¿Cuántos iones? Dijimos que 2,
y le dice al sodio, ni modo, tú tienes que salir, y va a sacar a 3 sodios. Y de esta forma va a llevarnos al restablecimiento de los gradientes que teníamos tanto de sodio como de potasio. Para prender la bomba de sodio-potasio, recuerden que necesitamos energía, y en este caso necesitamos la generación de ATP. Y cuando nosotros utilizamos ATP, nosotros generamos calor, es decir, estamos hablando de el metabolismo se acelera. Por lo tanto, imagínense que yo empiezo a hacer contracción de mi brazo. ¿Qué es lo que va a generar aquí? Va a generar calor, porque para que esta célula se pueda contraer necesita un impulso nervioso, por lo tanto la generación de un potencial de acción. Y para restablecer los gradientes iónicos de sodio y potasio para que se continúe con esta contracción, tengo que utilizar la bomba sodio-potasio con el pago de la energía de ATP y la generación de calor. En este caso, esto va a ocurrir. Entre más iones sodio estén dentro de la célula, más va a funcionar la bomba sodio-potasio. Entonces, ¿quién va a activar la bomba sodio-potasio? Prácticamente el ingreso del sodio. Si de repente detecta la bomba sodio-potasio que hay mucho sodio en el interior, inmediatamente se va a prender. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar también de algunos potenciales de acción, ya no en la célula nerviosa, ni en la célula muscular esquelética, es decir, los músculos que nos recubren nuestros huesos, sino que vamos a hablar específicamente del músculo liso, que está, por ejemplo, en nuestro intestino, y vamos a hablar también de lo que es sobre todo el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, vean ustedes cómo es diferente su potencial de acción a un potencial de acción de una fibra nerviosa. Aquí lo podemos distinguir, desde aquí podemos decir, esta es una fibra nerviosa muscular y esta es una fibra de músculo liso o de músculo cardíaco. Desde aquí lo podemos observar. ¿Por qué? Porque es diferente la gráfica que nos están dando. ¿Cuál es la diferencia? Este punto que está aquí, que se llama meseta. Esta meseta, en algunos, ¿cómo se va a estar dando? Se va a estar dando porque aquí vamos a tener diferentes canales iónicos. Vamos a tener, en este caso, canales de sodio que van a ser rápidos y canales de calcio-sodio que van a ser lentos. Y vamos a tener canales de potasio que van a ser lentos para abrirse. Y entonces, ¿cómo se va a dar este potencial de acción? Vamos a estar nuevamente con un potencial en reposo. Hay una apertura de los canales rápidos de sodio y una apertura lenta de los canales de sodio-calcio. Ya desde aquí van abiertos. Y entonces, ¿esto qué genera? Genera una elevación en nuestra polaridad. Y una vez que esto ocurre, los canales de sodio ya vimos que se cierran. Y una vez que se cierran, hay una caída en lo que es nuestro potencial. Pero como todavía están abiertos los canales de sodio-calcio lentos, sigue entrando iones positivos. Por lo tanto, nos quedamos todavía en la parte positiva por un buen tiempo. Y esto se le va a llamar meseta. ¿Quién hace que de la meseta los canales lentos de sodio-calcio? Aquí sigue entrando iones positivos, por eso los mantenemos todavía positivos. Y aquí, una vez que terminan de abrirse los canales de cerrarse los canales sodio-calcio, justo cuando se cierran es cuando los canales de potasio se abren y entonces nos lleva a la repolarización. Entonces, ¿quiénes intervienen aquí? Sobre todo los canales de sodio rápido. ¿Quiénes intervienen en la meseta? Lo van a intervenir los canales sodio-calcio, que son lentos, y en la repolarización los canales de potasio. Por eso se dan las mesetas, porque hay entrada todavía de iones positivos. Ahora vamos a hablar de la ritmicidad de tejidos excitables. Hay algunos tejidos que necesitan hacer despolarizaciones, repolarizaciones de forma repetitiva. En este caso, generar potenciales de acción. ¿Quiénes van a hacer estos tejidos? Sobre todo lo que va a ser nuestro corazón. Nuestros latidos tienen que estar precedidos de potenciales de acción para poder darse. Y en este caso vamos a darnos cuenta cómo el corazón necesita de una ritmicidad. También vamos a darnos cuenta de que nuestro intestino necesita tener peristalsis o tener movimiento, y para esto necesita una descarga repetitiva. Y otro sistema que va a necesitar una descarga repetitiva va a ser nuestra respiración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la ritmicidad de los tejidos excitables? Se va a describir como una descarga repetitiva autoinducida, es decir,
estos tejidos van a tener la capacidad de generar sus propios potenciales de acción sin que nadie más lo esté ordenando. Ellos solitos lo van a generar. ¿Cómo lo van a generar? Si nosotros recordamos, la célula nerviosa tiene una fijación de potencial en reposo de menos 90 milivoltios y tenía su umbral en menos 65 milivoltios. ¿Qué es lo que va a pasar? Resulta que para ir de menos 90 a menos 65, pues era una distancia bastante grande. Y entonces esto se daba gracias a la apertura de los canales rápidos de sodio. ¿Qué es lo que va a pasar aquí con nuestro tejido que va a ser ritmicidad o que va a autoinducir? Resulta que la célula cardíaca de una estructura que se llama nodo sinusal, que lleva el marcapasos del corazón, no está fijada a menos 60 del potencial en reposo, sino que está fijada en menos 60 milivoltios. Y entonces ir de menos 60 milivoltios a menos 65 milivoltios es solamente una diferencia de 5 milivoltios que rápidamente puede alcanzar. ¿Y con quién la alcanza? Con los canales de sodio-calcio. Es decir, los canales de sodio-calcio siempre están abiertos y lo que van a hacer es que fácilmente entran y lo llevan de menos 60 a menos 65 milivoltios. ¿Y esto qué genera? Genera una despolarización. Una vez que generan la despolarización, resulta que los canales sodio-calcio se cierran por tiempo, pueden abrirse un tiempo, pero se tienen que cerrar en otro tiempo, y entonces aquí lo que ocurre es que los canales de potasio se abren y entonces tenemos una repolarización. Entonces, ¿por qué se da la ritmicidad? Porque el tejido está tan cerca de su umbral para despolarizarse y sus canales están abiertos y entonces eso genera una despolarización. ¿Por qué no se queda siempre despolarizando? Porque el canal sodio-calcio a fuerza tiene que cerrarse y entonces una gran cantidad más de lo normal de canales de potasio se abren y entonces nosotros podemos generar una repolarización. La siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a darnos cuenta del proceso de reexcitación. Esto es necesario para la ritmicidad espontánea. Y entonces dijimos que tenemos que ser muy permeables tanto a los iones sodio como a los iones de calcio. Ya dijimos que nosotros tenemos este voltaje de inicio de menos 60 y tenemos iones de sodio y de calcio que se van hacia el interior, aumentan el voltaje, hay entrada de iones y aumentan la permeabilidad de forma progresiva hasta llevarnos a un potencial de acción y después viene una repolarización con la apertura de los canales de potasio y después de esto se inicia un nuevo ciclo. La siguiente, por favor. Y pues bueno, dentro de esto mismo nos vamos a dar cuenta que teníamos nuestra membrana en reposo en menos 60, llegamos a nuestro umbral que era de menos 65 y una vez que llegamos a menos 65 nos fuimos ya a lo positivo, lo ponemos aquí en más 35 milivoltios. ¿Qué es lo que pasó aquí? Canal sodio-calcio se cierra y entonces se abre una enorme cantidad de canales de potasio, ¿ok? Pero resulta que como se abrió una gran cantidad de canales de potasio, otros tejidos no lo tienen, pero por ejemplo, el tejido cardíaco tiene mayor cantidad de canales de potasio, entonces la salida de los iones de potasio va a ser mucho mayor que en otros tejidos. Y si yo tengo a mi célula con una salida de potasio mucho mayor que otras, ¿qué es lo que va a pasar? Que el interior lo voy a dejar mucho más negativo. Y si yo lo dejo mucho más negativo, esto es lo que va a pasar con mi potencial de acción, que no se va a quedar como la membrana en reposo, sino que se va a ir todavía más hacia lo negativo. Y el hacer a una célula más negativa que su potencial de membrana, eso se llama hiperpolarización. Entonces, si a ustedes le preguntan qué es la hiperpolarización, es hacer a una célula más negativa que su potencial de membrana en reposo. A eso se refiere. ¿Cómo lo logramos? Pues sacamos una mayor cantidad de iones de potasio y entonces nosotros logramos la hiperpolarización. Y después regresa ahora hacia el potencial de membrana en reposo y otra vez vuelve otro ciclo, volvemos a hacer hiperpolarización, volvemos hacia lo normal, hacemos otro ciclo y de esta forma nosotros estamos haciendo la hiperpolarización. Aquí lo podemos ver, tenemos un reposo, una despolarización, una repolarización, una hiperpolarización y regresaríamos hacia lo que es otro potencial de acción. La siguiente, por favor.
Y pues bueno, vamos a ver, ya estamos cerca de terminar, vamos a ver las características especiales de las transmisiones de señales en los troncos nerviosos. Resulta que nosotros vamos a tener diferentes troncos nerviosos que van a ser pequeños y troncos nerviosos que van a ser grandes. En este caso, las fibras que van a ser grandes y van a ser largas, en este caso, como van a transmitir, imagínense que para que yo pueda mover mi pie, tiene que salir la señal desde mi cerebro hasta el pie. Y que, por ejemplo, para que yo pueda hablar, tiene que salir la señal, pues desde mi cabeza hacia lo que es mi boca, mi lengua, etcétera, ¿sale? Entonces, en este caso, vean cómo la fibra es pequeña, pero ir hacia el pie, pues va a ser una fibra más larga. Por lo tanto, tenemos fibras que van a ser cortas y fibras que van a ser mucho más largas. Entonces, vamos a tener dos tipos de troncos y por lo tanto, unos van a ser mielinizados y otros no van a ser mielinizados. Cuando hablamos de mielinizados, quiere decir que tienen una sustancia que se llama mielina. Y los no mielinizados no tienen mielina, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto va a afectar lo que es la velocidad en la conducción de nuestro impulso nervioso. Resulta que para las mielinizadas van a estar formadas, su mielina, por algo que se llaman células de Schwann, y estas van a depositar la vaina de mielina alrededor del axón, pero van a dejar un pequeño espacio. Estas son las células de Schwann, están depositando la mielina, pero dejan aproximadamente un espacio de 1 a 3 milímetros para el siguiente depósito de mielina. Y entonces en este caso nos vamos a dar cuenta de que la mielina tiene algo que se llama esfingomielina, y este es un material aislante. Ustedes seguramente han visto un cable eléctrico. Si este cable eléctrico yo le pongo cinta de aislar, se la voy a separar de 1 a 3 milímetros, yo tengo partes de este cable que están con aislante y partes que están sin aislantes. Esta parte que está sin aislantes se llama nodo de Ranvier, ¿sale? Entonces la parte que sí conduce electricidad se llama nódulo de Ranvier y está entre cada parte de donde se encuentra la mielina. Entonces, recuerden, donde está la mielina no se conduce potencial de acción, y donde está el nódulo de Ranvier, que es donde no hay mielina, ahí sí se conduce el potencial de acción. ¿Por qué es necesario que haya sitios que están aislados y sitios que no están aislados? Esto es porque necesitamos que la conducción sea saltatoria. Saltatoria en las fibras mielinizadas. ¿Por qué? Porque la conducción es más rápida. Y en este caso nos vamos a dar cuenta que solo el nódulo de Ranvier tiene potencial de acción y la parte de mielina que está aislada no lo tiene. Y es útil porque dijimos que aumenta la velocidad, pero también es importante porque conserva energía. Si yo genero un potencial de acción, imagínense qué difícil sería conservar ese potencial de acción desde mi cerebro hasta lo que es mi pie. Sería un esfuerzo demasiado grande, pero si vamos saltando nos estamos ahorrando energía. Entonces la conducción es rápida, pero conservamos la energía. En este caso vamos a darnos cuenta que una fibra mielinizada puede correr hasta 100 metros por segundo, es decir, más de un campo de fútbol en un segundo. Vean ustedes qué velocidad tiene esta transmisión y la ventaja de tener mielina. Y las no mielinizadas pueden correr a 0.25 metros por segundo, es decir, son fibras más lentas. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí vamos a darnos cuenta de lo que es la excitación. Para que nosotros generemos un potencial de acción, necesitamos estímulos. Es decir, un potencial de acción en una célula no inicia porque sí, excepto a los que tienen ritmicidad y las que habíamos dicho que eran autoexcitables. Pero estos, el resto, por ejemplo la célula nerviosa, la célula muscular, ellos sí necesitan de una excitación. Y estos estímulos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser estímulos mecánicos, pueden ser estímulos químicos y pueden ser estímulos eléctricos. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo son las ancas de rana. A las ancas de rana, si les ponen un estímulo eléctrico, ¿cuál va a ser el estímulo? El resultado, que las ancas de rana tienen una contracción. Y entonces aquí demostramos que
para que se genere un potencial de acción en una célula nerviosa o en una célula muscular, necesitamos de un estímulo. En este caso, el ejemplo nos está dictando un ejemplo de estímulo eléctrico. La siguiente, por favor. Y pues bueno, también vamos a hablar de otro concepto que se llama potenciales locales o potenciales agudos. En este caso, también van a ser llamados potenciales subliminales. ¿A qué se llama un potencial subliminal? Resulta que cuando yo tengo una célula, puede haber una entrada de sodio y, en este caso, una elevación hacia la positividad, pero no me alcanza para llegar a mi umbral. Acuérdense que estamos de menos 90 y el objetivo es llegar a menos 65 para que una vez cruzando el umbral hagamos la despolarización. Pero en este caso resulta que la entrada de sodio no me dio lo suficiente para llegar a menos 65, a lo mejor se quedó en menos 80, ¿sale? Se quedó en menos 80, yo no alcancé mi umbral y entonces ¿qué es lo que va a pasar con esto? Esto regresa. Es decir, fue un potencial subliminal, ¿por qué? Porque no alcanzó a llegar a lo que era el umbral y por lo tanto no generó un potencial de acción. Y aquí lo vamos a ver en la gráfica. En este caso es un potencial subliminal tan chiquito que no llegó al umbral. Luego ponemos uno más intenso, pero tampoco llega al umbral. Entonces, hasta que ponemos un estímulo lo suficientemente fuerte, ahora sí cruzamos el umbral. Y al cruzar el umbral, nosotros tenemos nuestra despolarización. ¿Ok? Entonces, eso se llaman potenciales subliminales o potenciales locales agudos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y, ok, cuando nosotros llegamos al umbral, en este caso, quiere decir que nosotros alcanzamos el nivel liminal. Si nosotros hablamos de umbral, estamos hablando del nivel liminal. Y en este caso, se va a dar después de un periodo de latencia, y estos sí van a generar un potencial de acción. ¿Por qué se dice que después de un periodo de latencia? Porque quiere decir que aquí estamos abriendo canales de sodio, y hasta que damos el impulso suficiente generamos nuestro potencial de acción. Es como si ustedes quisieran prender un auto, dan el encendido y no se puede, dan el siguiente encendido, no se puede, y hasta el tercer encendido, gracias a que ya se bombeó ahí la gasolina, etcétera, pues ahora sí pueden prender su auto. Lo mismo va a ocurrir aquí. Después de un periodo de latencia, nosotros generamos la suficiente cantidad de apertura de canales de sodio y entonces nosotros generamos nuestro potencial de acción. Y pues bueno, ya casi para terminar, estamos en nuestro periodo refractario. Esta característica, ¿cuál va a ser? Va a ser una característica en la cual nosotros no podemos hacer una despolarización e inmediatamente otra despolarización. Tenemos que esperar después de una despolarización una repolarización para poder hacer nuevamente una despolarización. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros tenemos una célula a la cual le acabamos de introducir una gran cantidad de sodio y acabamos de hacerla positiva y estamos sacando un poco de potasio para hacerla negativa, en este caso, cuando nos ubicamos en esta parte, si yo ya la hice positiva y generé un potencial de acción, si yo le sigo poniendo cosas positivas, no genero un nuevo potencial de acción, me quedo en ese potencial de acción nada más, pero no genero uno nuevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que esperar a que se dé la repolarización. Si no tengo la repolarización, no puedo volver a hacer una despolarización. ¿Por qué? Porque si no vuelve a estar negativa la célula, no la puedo hacer positiva. En este caso, eso se va a llamar periodo refractario. Y tenemos dos tipos de periodos refractarios. Tenemos un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Cuando hablamos de un periodo refractario absoluto, se refiere a que nosotros hicimos nuestra despolarización y venimos en nuestra repolarización. En este nivel, yo por más estímulo que le dé mecánico, eléctrico, químico, no puedo generar un nuevo potencial de acción. ¿Por qué? Porque apenas vengo en la repolarización, es decir, todas esas cargas positivas apenas se están haciendo otra vez negativas, ¿ok? ¿Y cuál va a ser el periodo refractario relativo? El periodo refractario relativo es, como ya vengo muy cerca de mi repolarización,
Resulta que si yo aplico un estímulo lo suficientemente fuerte, entonces ahora sí puedo generar nuevamente un potencial de acción, ¿ok? Entonces, en el periodo refractario absoluto no hemos cambiado la suficiente cantidad de cargas positivas hacia negativas, por lo tanto no puedo generar un nuevo potencial de acción. Y en el periodo refractario relativo ya regresé la suficiente cantidad de cargas negativas que si doy un estímulo lo suficientemente fuerte, entonces puedo ahora sí generar una nueva despolarización. ¿Ok? La siguiente. Vamos a hablar también de lo que son estabilizadores de membrana y anestésicos. ¿Cuál va a ser la característica de estos? Van a ser la característica de que inhiben la excitabilidad y estabilizan la membrana. Cuando nosotros aumentamos la cantidad del calcio extracelular, se reduce la permeabilidad de membrana a sodio, es decir, ocurre lo contrario a lo que ya habíamos hablado. Si se disminuye el 50% del calcio del líquido extracelular que teníamos tetania muscular. Pero en este caso, si nosotros aumentamos el calcio, lo que va a ocurrir con el canal de sodio es el canal de sodio no va a abrir, y si no abre, no va a darse el potencial de acción y por lo tanto no se va a generar el impulso nervioso. Y en este caso, ¿qué es lo que va a darse? Pues se va a dar la estabilización de la membrana. Lo mismo van a hacer los anestésicos locales. Comunes anestésicos van a ser, por ejemplo, la procaínica y la tetracaína, que en este caso van a actuar directamente sobre las compuertas de activación de sodio. Y entonces va a ser difícil abrir estas compuertas de activación, por lo tanto el sodio no va a ingresar al interior de la célula, no va a poder ingresar, y lo que va a hacer es que el factor de seguridad, es decir, para llegar a su umbral, pues no va a lograrlo y por lo tanto no va a poder darse ningún impulso, ni ningún potencial de acción. Imagínense que yo tengo aquí mi dedito con su uñita aquí y de repente me voy a picar con una aguja. Si yo me pico con la aguja, voy a estimular algunos receptores táctiles, y estos receptores táctiles, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que transmitir la señal ¿hacia dónde? La tienen que transmitir hacia el cerebro, hacia las áreas que captan el dolor para que a mí me duela, ¿sale? Pero si yo logro con estos anestésicos que el canal de sodio no se abra, no va a haber potencial de acción, por lo tanto no va a haber transmisión del dolor por impulso eléctrico y entonces yo no tengo dolor. Por eso cuando a alguien se corta, por ejemplo, la mano y le tienen que hacer una sutura, ustedes colocan este tipo de anestésicos. ¿Para qué? Para que no se abran estos canales de sodio, se impida el potencial de acción y por lo tanto la transmisión del impulso nervioso del dolor, y entonces a ustedes los están suturando pero no les duele, ¿ok? La siguiente, por favor. Ahora, en este caso, vamos a hacer la recapitulación. Quiere decir entonces que nosotros hemos visto cómo se da la biofísica de la membrana, hemos hablado de las ecuaciones de Nernst, ecuaciones de Goldman, hemos hablado de lo que es el potencial de membrana en reposo, hemos hablado del potencial de acción y todas las características que va a tener para regresar hacia los gradientes iónicos de sodio de potasio y características del impulso nervioso. Ahora vamos a ir hacia la siguiente, por favor, hacia una demostración para que nos queden claros algunos conceptos. ¿Listo? Ok. Bueno, doctores, vamos entonces a repasar dos ecuaciones, ecuación de Nernst y ecuación de Goldman. Recuerden que la ecuación de Nernst va a incluir solamente a un ion cada ocasión. Y recuerden que la membrana va a ser una membrana que no existe, que es una membrana totalmente permeable. Entonces vamos a empezar con el potencial de Nernst de lo que es el potasio. Recuerden que el sueño del potasio es siempre salirse de la célula. Está en una gran cantidad dentro de la célula y su sueño es salirse de la célula. ¿Qué es lo que va a pasar según Nernst? Según Nernst va a haber un potencial de difusión del potasio, pero va a haber un momento en el cual ya ocuparon todo el espacio, ya no puede seguir la difusión. Y esto que se opone a la salida del potasio se va a llamar potencial de Nernst para el potasio y está fijado en menos 94 milivoltios, ¿ok? Ahora vamos a hacer el potencial de Nernst, pero lo vamos a hacer para lo que son los iones sodio. Recuerden que los iones sodio están en el exterior de la célula y nuevamente tenemos condiciones que no son las reales, donde tenemos una membrana totalmente permeable. ¿Qué es lo que va a pasar según Nernst?
Según NERS, el sodio va a empezar a difundir hacia el interior de lo que es la célula, pero va a llegar un momento en el cual ya no puede entrar más sodio. Y esta fuerza que se opone a la difusión del sodio se va a llamar potencial de NERS para el sodio. Y recuerden que está fijada en más 61 milivoltios, ¿ok? Ahora vamos a considerar, en este caso, a nuestra ecuación de Goldman. Goldman dice, oye, pero no es verdad que tu membrana es permeable, sino que en este caso esta membrana va a ser semipermeable, es decir, es selectiva. Y no solamente tienes un ion por un ion, sino que tienes varios iones. ¿Cuáles son los iones que va a considerar Goldman-Hodgkin-Katz? Lo que va a considerar son los iones potasio, va a considerar los iones sodio en el exterior y va a considerar a los iones cloruro que también están en el exterior, ¿ok? Y entonces cuando hace una relación de la cantidad de iones que están dentro de la célula y fuera de la célula, resulta que va a haber una difusión de iones sodio hacia el interior, una salida de iones potasio hacia el exterior, y el cloruro se va a quedar de esta forma. Cuando él hace el cociente de todas estas relaciones dentro y fuera de la célula, recuerden que entonces él deja una negatividad en lo que es la parte interna de la célula, y esto lo fija en menos 86 milivoltios. ¿Qué es lo que vamos a agregar aquí? Vamos a agregar una bomba sodio-potasio que nos va a dar menos 4 milivoltios extras, y esto nos va a generar un potencial de membrana, según Goldman, de menos 90 milivoltios, que va a ser un potencial de membrana en reposo. Ok, ahora vamos a ver lo que es una despolarización. Dijimos que un potencial de acción, va a tener tres fases: la fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a invertir las cargas y por último las vamos a regresar. El interior de la célula es negativo. ¿Qué es lo que se va a dar? Recuerden que va a haber la apertura de canales y entonces va a haber una entrada masiva de sodio a la célula. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que la va a hacer positiva. Y entonces en esto tenemos la fase de despolarización. ¿Qué es lo que va a pasar para que se dé la repolarización? Los iones potasios tienen que abandonar a lo que es la célula y entonces la célula va a ir hacia la electronegatividad y entonces tenemos a nuestra fase de repolarización. Y estas son nuestras tres fases: nuestra fase de reposo, nuestra fase de despolarización y nuestra fase de repolarización. ¿De qué depende la fase de reposo? Ya dijimos que la ecuación de Goldman y la bomba sodio-potasio. ¿Qué depende la despolarización? La entrada masiva de sodio. ¿Y de qué depende la repolarización? La salida del potasio. Okay. Bueno, ahora vamos a ver un potencial de acción, pero ya incluso con su recuperación de gradiente iónico. Entonces vamos a ver. Primero sabemos que tenemos a iones potasio en el interior de nuestra célula. Sabemos que tenemos iones sodio en el exterior de nuestra célula que quieren entrar a la célula, pero que no se los permite nuestra membrana semipermeable. Y también vamos a tener iones cloruro, ¿ok? Tenemos algunos sodios aquí adentro y tenemos algunos potasios aquí afuera, pero en menor cantidad. Entonces recuerden que el potasio siempre está buscando fugarse. Este es un canal en tándem que es para la fuga de potasio. Esto siempre está haciendo que se vaya nuestro potasio de nuestra célula. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a dar cierto estímulo y entonces nuestro canal de sodio, que lo vamos a ubicar aquí, recuerden que nuestro canal de sodio tiene la característica de tener dos compuertas. La compuerta que va hacia el exterior de nuestra célula, la compuerta que va hacia el exterior de la célula se llama canal de activación, y la compuerta que está hacia el líquido intracelular se llama compuerta de inactivación. Durante nuestra fase de reposo, que es de menos 90 milivoltios, nuestra compuerta de activación está cerrada y nuestra compuerta de inactivación está abierta. Esta sería una fase de reposo. Cuando nosotros vamos a movernos de menos 90 a más 35 milivoltios, nosotros vamos a hacer la activación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que la compuerta de activación se va a abrir
y nuestros iones sodio van a pasar a través del filtro de selectividad que tiene y van a introducirse de una forma muy rápida hacia lo que es el interior de nuestra célula. Y al introducirse al irse al interior de nuestra célula, ¿qué van a crear? Van a crear una inversión en la polaridad de nuestra célula, es decir, hicieron una despolarización. Después va a venir la salida de potasio y al salir el potasio viene la repolarización. Y en este caso, ¿qué es lo que le va a pasar a nuestro canal de sodio? Nuestro canal de sodio cerrará su compuerta de inactivación y los iones sodio ya no van a poder entrar, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro canal de potasio? Recuerden que nuestro canal de potasio solamente tiene una compuerta y esta compuerta va hacia el interior de nuestra célula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando estamos en reposo, que nos dice que es de unos menos 90 milivoltios, nuestra compuerta va a tener va a estar cerradita, y cuando nosotros tenemos una activación lenta que va a ir de más 35 a menos 90, es decir, después de la despolarización, ¿qué es lo que va a pasar? Después de la despolarización, que fue la entrada de sodio, va a venir la repolarización y para esto la compuerta se va a abrir y los iones potasio también van a pasar por el filtro de selectividad y van a salir de nuestra célula. ¿Y esto cómo se llamó? Se llamó repolarización. ¿Qué es lo que va a pasar? Vean ustedes cómo se queda el interior de la célula. Se queda con muchos iones sodio en el interior y pocos potasios en el interior. ¿Cómo se queda el exterior? Pocos sodios en el exterior y muchos potasios en el exterior. Si yo quiero hacer muchos potenciales de acción, me voy a dar cuenta que en algún momento ya no me van a alcanzar los iones. Por eso, ¿quién tiene que entrar ahora? Tiene que entrar la bomba sodio-potasio. ¿Para qué? Para restablecer los gradientes iónicos, tanto de sodio como de potasio. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Saca 3 sodios y mete 2 potasios, ¿ok? Y vean ustedes cómo poco a poco se va a ir restableciendo esta electronegatividad. Saco a 3 sodios y meto a 2 potasios. Y observen ustedes cómo quedó ahora nuevamente el potasio dentro de la célula, el sodio fuera de la célula y nosotros estamos en una electronegatividad. Mientras siempre va a haber, incluso en reposo, fuga de iones potasio. Y esta es la forma en la cual nosotros vamos a complementar nuestro potencial de acción, sus 3 fases, pero no olviden que hay un restablecimiento del gradiente iónico tanto del sodio como del potasio a través de lo que es la bomba sodio-potasio. No olviden que la bomba sodio-potasio es electrógena y va a ocupar ATP que va a generar calor y que va a acelerar nuestro metabolismo. Entonces, si yo les digo ¿cómo se hace una despolarización? Simplemente es la inversión de las cargas y el regreso de las cargas hacia lo normal. Corte. Muy bien, doctores. Entonces hemos terminado nuestro capítulo 5 y pues bueno, ya tenemos las bases para que ustedes puedan seguir viendo los capítulos que continúan. Vamos a dejar una evaluación y esto es para que ustedes puedan ver en dónde necesitan reforzar los conceptos en sus clases. Y va a ser una pregunta. Va a ser, ¿cómo se lleva a cabo el potencial de acción en el nodo sinusal? Ustedes lo que van a hacer aquí es hablar del potencial de membrana en el nodo sinusal, van a decir quiénes están formando ese potencial de acción, van a comentarnos cómo es que se están dando la apertura y el cierre de los canales iónicos para que se genere un potencial de acción, van a hablarnos de las fases del potencial de acción, incluida en este caso, no olviden que estamos hablando de corazón, por lo tanto estamos hablando de una meseta, y cómo se está dando la repolarización a través de los canales de potasio. ¿Por qué razón hay el concepto de hiperpolarización? Y bueno, eso sería todo para que ustedes repasen cómo se está dando este capítulo donde hablamos de los potenciales de membrana y los potenciales de acción. La siguiente. No me queda más que agradecerles su atención, doctores. Les deseo buen día y por favor lean cualquier duda que tengan. Podemos dirigirnos con nuestros maestros y estamos gustosos de poder recibirlos. Hasta luego.